Entonces, lo primero que os voy a decir es que a mí es que es una especialidad que me encanta, por la que tengo pasión, entonces me va a costar mucho el no deciros lo bonita que es y además una especialidad que para mí es muy humana también y que tiene muchas más vertientes de las que yo habría intuido cuando yo cogí la especialidad en su día cuando era tipo escuela. Voy a intentar, he cambiado un poco la presentación, sobre todo porque hay muchas de las cosas que me preguntáis en los mails que yo no las comentaba y voy a intentar incluirlas y, bueno, aparte de que luego tengamos preguntas, pues a ver si consigo responder a muchas de las cosas que son vuestras inquietudes. Me sigue pasando a día de hoy que la mayoría de la gente cuando me preguntan qué hace un forense, todo el mundo es hacer autopsias y CSI y bueno, pues es cierto, ahí tenemos la parte de las autopsias. Es verdad que dependiendo del IML donde se realice la especialidad, ya sea como interinidad o ya sea durante, o sea, se hace vía MIR, hay sitios en los que no vais a hacer nunca las autopsias vosotros porque hay un servicio de patología que se encarga de hacer las autopsias. Por ejemplo, en Madrid a día de hoy seguimos haciéndola cada uno hacer las autopsias de los levantamientos que hace, entonces va a depender, igual que, por ejemplo, con BONS, pues es que hay antropólogos forenses especializados en antropología, entonces a lo mejor vosotros podéis ir porque os interese a ver cómo se resuelve un caso de antropología, pero normalmente hay un antropólogo forense que va a ser el responsable del caso, ¿vale? Pero lo cierto es que ¿en qué consiste el trabajo de médico forense? Esa es la parte de los muertos. No sé si habéis visto esta noticia que salió hace muy poquito en prensa y que hablaba de la especialidad de medicina legal y si vemos, pone, tratamos pacientes vivos. No es que tratemos pacientes vivos, es que yo diría que a día de hoy el 90% de mi trabajo es medicina forense de vivos. Entonces, aunque yo hablo de ello otros años, pero quiero remarcaros mucho esto porque veo que sí, o sea, con los mails y pues cuando hablo con la gente, incluso con gente que ha terminado ya medicina, veo que hay mucho mito en la parte de qué hace un forense y qué no hace el forense, ¿vale? Entonces, la mayoría de nuestro trabajo es medicina forense de vivos. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Bueno, somos el médico forense, es el médico del juez. Entonces, veis aquí cómo he buscado un símbolo que ensamblase junto la parte de la medicina, pero también con la justicia, porque nosotros hacemos que al final todas las partes, todos los momentos en los que la medicina interacciona con la justicia, el juez nos va a pedir a nosotros ayuda para interpretarla. Porque esto lo decía yo siempre antes en las clases de la carrera, igual que a los médicos cuando nos hablan de leyes, de reales decretos y cosas así, nos sale un poco sarpullido, pues a los jueces cuando les dices cefalea, en vez de dolor de cabeza les sale también sarpullido. Entonces nosotros le ayudamos a interpretar esos temas sanitarios para que ellos puedan aplicar la ley. Somos sus asesores. ¿Vale? Entonces, ¿en qué ramas vamos a poder dividir? O algunos ejemplos que os he traído para ilustrar todo esto. Pues la parte forense que ya hemos comentado, digamos la parte más del muerto, y vamos a ver otros casos. La justicia reconoce la COVID persistente como un accidente laboral de una doctora y concede la incapacidad permanente absoluta. Pues si hacemos medicina del trabajo en cierta forma, porque todo aquello que la Seguridad Social establece como enfermedad permanente, como una minusvalía, como una baja laboral, que el profesional no está de acuerdo, pues se reclama en justicia y claro, el juez para ver si tenía razón la Seguridad Social o no, a quien le pregunta es a nosotros. Entonces hacemos temas relacionados con ámbito laboral. Acuden a desahuciar a un hombre monstruo y se tira por la ventana y descubre el cadáver. Bueno, repito, pero porque es que es de mi partido judicial y es que es un caso súper interesante. La compañera además a la que le tocó hacer este caso era su primer levantamiento y se me asustó y me decía, todos los casos van a ser así. Bueno, pues no, pero sí que tenemos siempre hay casos muy interesantes y es un trabajo en el que aunque hay determinados informes, pues que son más rutinarios, pero que siempre vamos a tener casos interesantes y que siempre vais a tener una casuística que, bueno, os cuento que yo cuando quedo a comer con mis amigas de la carrera o a cenar, siempre hay un momento, muchas veces hay un momento que, bueno, Pilar, cuéntanos alguno de tus casos de últimamente, porque siempre vais a tener casos de verdad que van a ser muy interesantes. Siguiente, el juez decreta prisión provisional para el presunto asesino de Mocejón y pide un informe forense para valorar la imputabilidad. Bueno, pues aparte de hacer la autopsia, tenemos que valorar si una persona con una patología psiquiátrica era responsable en el momento de hacer un delito o no. Hacemos muchísima psiquiatría forense. Aquellos de vosotros que os guste la psiquiatría, os diría que ahora mismo es más del 50% de mi trabajo como mínimo. Cuando yo empecé tenía 40 personas a la semana mínimo de accidentes de tráfico, lo que llamamos el cuponazo cervical. Y eso se ha transformado por
por la evolución de la ley, pero también es verdad que vamos teniendo como oleadas de tipos de informe y ahora hacemos muchísima psiquiatría forense, de imputabilidades, incapacidades, internamientos psiquiátricos voluntarios, ¿no? Entonces, todos estos pacientes que se ingresan en una planta de psiquiatría pero no quieren estar allí, pues tienen que ser supervisados por un juez y asesorados por nosotros. Médicos forenses fundamentales contra la violencia de género. Bueno, la violencia sobre la mujer evidentemente englosa unas estadísticas muy grandes, pero tenemos violencia en el menor, violencia en el anciano. Cualquier tipo de agresión va a tener que ser valorado también por nosotros para ver secuelas, tiempo de curación, demás y demás. Entonces, al final es una parte que ahora está también además muy en los medios, pues por todas las fallecidas que hay. Es una parte en la que se ha desarrollado muchos medios con juzgados especializados, que además ahora van a engrosarse con juzgados especializados en agresiones sexuales y, evidentemente, nosotros tenemos un papel muy importante. Os traigo ese ejemplo también de violencia en el menor. Un informe forense de mala praxis médica a la menor. Bueno, pues sí, todas las malas praxis que se reclaman en el juzgado, en principio, van a pasar por la mano de un médico forense. Y luego nosotros, después de evaluarlo, bueno, pues si vemos que no estamos capacitados porque es demasiado especializado y se requiere, imaginaros, un anestesista, porque yo como médico forense generalista no puedo hacerlo, pues se deriva. Pero en principio lo vamos a valorar nosotros y, claro, tenemos un papel ahí fundamental de ver cómo es la actividad asistencial, si se está realizando correctamente o no, y de dar recomendaciones a su señoría al respecto. Detectan la recurrencia de las benzodiazepinas con alcohol para cometer delitos sexuales como sumisión química en Huelva, toxicología forense. ¿Cuántos casos tenemos ahora? No solo de sumisión química en delitos sexuales, que evidentemente es como lo más también que se conoce por prensa, pero muchísimas veces también personas que cometen delitos bajo los efectos de sustancias, personas que conducen bajo los efectos de sustancias o casos de delitos de salud pública, de tráfico de drogas, en los cuales pues también tenemos que hacer valoración de los sujetos que hacen el tráfico y también de ver si eran consumidores y qué tipo de consumidores eran. Entonces, más o menos he intentado lo más rápido que he podido haceros un resumen, abriros el abanico de qué es lo que estamos haciendo los forenses en el día a día. ¿Y cómo podemos llegar hasta aquí? Bueno, lo primero que quiero deciros es que somos sanitarios, pero que pertenecemos a justicia, no pertenecemos a sanidad, ¿vale? Y nuestra ubicación va a estar en los institutos de medicina legal. Aquí os traigo una foto del Instituto de Medicina Legal de Madrid, que aunque a día de hoy no tiene plazas, pero esperemos que vengan pronto. Pero bueno, por poneros una referencia para que sepáis a dónde estaríais vinculados. En vez de estar vinculados a un hospital, estaríais vinculados a un instituto de medicina legal que se encargaría de poneros en el juzgado o a pasar las consultas que os corresponderían, ¿no? Y entonces, desde aquí, ¿cómo puedo llegar o qué puedo hacer como médico forense? Pertenecer al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. Eso se hace con una oposición. A día de hoy, para hacer esa oposición, lo único que nos piden es que seamos médicos, no nos piden ningún tipo de formación previa. Pero sí que está previsto que cuando empiecen a salir los primeros especialistas de la vía MIR, que es el año que viene, pues que para hacer la oposición sea requisito tener la especialidad vía MIR. Entonces, a día de hoy no, pero lo será en el futuro. Lo que también está recogido y previsto, aunque no está plasmado exactamente cómo, es que la oposición, cuando ya se pida la especialidad vía MIR, sea bastante menos exigente de lo que es ahora mismo. ¿Por qué? Porque, claro, ahora nos piden ser solo médicos. Puede presentarse cualquiera. De hecho, hay mucha gente que se presenta después de salir de la carrera, es lo primero que hace. O yo, en mi caso, que estaba haciendo la especialidad pero no la había terminado. Entonces, de esta forma, hacía una oposición exigente, pero sabía que previamente te preparabas para acceder a ese cuerpo nacional, dado que no había otro requisito salvo que el haber estudiado medicina. Ahora, como ya llevas 4 años de especialización, no tienen que tener una oposición, un examen tan exigente porque ya tienes una formación previa. Luego, las interinidades. Me escribe mucha gente también preguntándome por las interinidades y esto hay mucha variabilidad por comunidades autónomas, con más, menos disponibilidad, con unos requisitos, con otros requisitos, hay que estar apuntado en bolsa, tengo tanta necesidad que sin estar en bolsa. Me podéis escribir, vais a tener al final mi email como siempre y me podéis escribir siempre que queráis, pero si lo que queréis ser interinos, muchas veces lo que tenéis que hacer es escribir a los institutos de medicina legal donde queráis trabajar, porque allí os van a decir las características o los requisitos necesarios en ese IML.
Y luego el Instituto Nacional de Toxicología, que es donde hacemos todos los análisis complementarios los médicos forenses, es pues toda la parte de toxicología forense, los laboratorios nos lo analizan allí, la anatomía patológica de las autopsias forenses se analiza allí, tienen también antropología, balística, documentoscopia, biología para el tema de ADN en agresiones sexuales y otros muchos casos. Bueno, pertenece también a la Administración de Justicia y también hay parte de médicos forenses allí. Entre otros, no sé si habéis leído alguna vez, si bebes más HS del que deberías, llama a este teléfono. Bueno, pues las personas que ya responden a ese teléfono son médicos forenses, ¿vale? Es el SIT. Funciona también con guardias de 24 horas y también tiene opción de interinidades. Como os decía, requisitos ahora mismo es solamente medicina. Para pertenecer al Cuerpo Nacional, aprobar la oposición. Posteriormente será también el MIR. Luego hay otras opciones, evidentemente la docencia, que como aquí estoy yo, de ejemplo. Luego las periciales privadas. Hay mucha gente que cuando hacía la especialidad o hace formación en relación con medicina forense, valoración del daño corporal y similares, es para hacer periciales privadas. Hay gente que es porque ese anestesista que yo os he contado antes, en el caso de anestesia, que el forense lo estudia y no es capaz de hacerlo porque es demasiado específico. Se lo deriva a un anestesista. El anestesista tiene que tener algún tipo de formación en valoración del daño corporal para poder hacer ese informe. No, igual que la clínica tiene su metodología, la medicina pericial y la medicina forense tiene también la suya y si no hay una formación específica, pues no se va a poder realizar. Entonces hay mucha gente que pertenece a la bolsa del Colegio de Médicos para periciales o que en su tiempo libre, por las mañanas estoy en un hospital y por las tardes, pues en vez de una privada, lo que tengo es una consulta de periciales y de mala praxis y me encargo de hacer asuntos específicos de mala praxis relacionados con la especialidad que yo tenga. Y, por último, os quería hacer una mención especial a una cosa que viene incluida en el Real Decreto que recoge la creación de la especialidad de Medicina Legal, que si la conocéis o si la habéis visto, es la especialidad de Medicina Legal Intrahospitalaria. Ahora mismo es mínimo. Yo creo que en toda España se cuentan con los dedos de las manos el número de unidades de medicina legal intrahospitalaria que hay, pero está previsto que se cree a nivel generalizado en los principales hospitales. ¿Para qué sirven estas unidades de medicina legal intrahospitalaria? Pues son servicios que hacen de nexo entre la parte de justicia y la parte de medicina, a base de protocolos, a base de respuesta en caso de una reclamación a un médico, a base de investigar casos que hay en el propio hospital para ver si se están cumpliendo todas las normativas que se tienen que cumplir. Entonces hacen un poco de nexo entre la parte judicial y la parte de medicina y funcionan un poco, por lo menos la que yo conozco de aquí de Madrid, funciona un poco como los comités de ética a nivel requisitoria de los profesionales que tienen una duda médico-legal y acuden allí al especialista en medicina legal y forense a consultarle y a que le ayude a resolverlo, pero desde el punto de vista de la legalidad. Entonces, tenemos una nueva especialidad desde este va a ser el 4º año, que es remunerada. Antes, cuando era tipo escuela, la especialidad que hice yo éramos nosotros los que pagamos, era como una especie de máster un poco más largo. Esta especialidad tiene la característica de que no es específicamente sanitaria, sino que se desarrolla la mitad del tiempo en los juzgados y la mitad del tiempo en el hospital. Entonces, tiene unas rotaciones que van enfocadas a la actividad que hacemos más habitualmente los médicos forenses y por eso es una especialidad que tiene tantas especialidades como veis aquí, porque realmente tocamos muchísimos palos. La parte de urgencias, traumatología, claro, con toda la parte de valoración del daño corporal, de las agresiones, vemos muchísima trauma, gine, toda la parte de agresiones sexuales, primaria, bueno, obviamente para tener una base a nivel asistencial, pediatría, lo mismo, radiodiagnóstico. Hay muchísimos casos en los que es importante que nosotros podamos interpretar en radiología forense si una patología puede ser crónica o realmente puede ser de una agresión, que sepamos interpretar eso, pero es que además tiene mucho futuro y eso está un poco todavía despegando toda la parte de radiología forense en cuanto al fallecido y la realización de autopsias virtuales que se está empezando y en algunos países que ya las hacen por TAC y similares, y complementario a la autopsia, que es muy interesante. Psiquiatría forense, como ya os decía, pero bueno, muchas otras. Ámbito laboral tiene una parte también muy importante. Ya os he explicado antes que hacemos bastantes informes de ámbito social.
medicina legal intrahospitalaria, como os he dicho, y por supuesto los institutos de medicina legal, que es ese 50%, ¿vale? Y esos cambios que se prevén en la oposición, que todavía están por ver en qué se van a materializar o cómo se van a materializar. Como todos los años os traigo un ejemplo de todas las rotaciones que se van a hacer a lo largo de estos 4 años, tomando de ejemplo el programa que tienen en el País Vasco, ¿vale? Puede haber pequeñas variaciones entre unos institutos de medicina legal y otro, pero hay una parte que es básica y va a tener que ser común, solo que a lo mejor cambia en que si es la primera rotación, la segunda se hace en primer año, en segundo año, pero hay unas que van a ser básicas y otras optativas que lo vamos a ver. De tal forma que si buscáis el artículo que yo os he enseñado al principio, pone que hacen la especialidad bastante a medida y es bastante cierto que hay muchas cosas que son adaptables al IML en el que se está y a las rotaciones que le puedan interesar también al residente, ¿no? Entonces, bueno, pues trauma, familia, incluyendo oftalmo, otorrino, pediatría, anatomía patológica, claro, para toda la parte de las autopsias, gine, psiquiatría legal y forense, que es una parte más específica. Necesitamos una base de psiquiatría, pero luego de forma específica se va a desarrollar con la metodología específica que tiene la parte forense, patología, laboratorio, clínica médico-forense para aprender toda la parte de valoración del daño corporal, la valoración de malas praxis, valoración de incapacidades, que eso es la parte laboral, igual que la de discapacidad, y esas rotaciones optativas. Esto es un ejemplo, pero ya os digo que ahí puede haber variabilidades entre institutos de medicina legal. Y bueno, en España, ¿cómo está ahora mismo la situación? Pues han subido este año a 17 las plazas, si es que empezamos con 8 o un pequeño aumento, este año a 17. Este es el listado completo, os lo traigo aquí en un mapa. Tenemos 4 en Barcelona y luego todos los demás círculos que veis es una Baleares, una en País Vasco, una León, una Burgos, Valladolid, Cáceres, Badajoz, Gran Canaria, Valencia, Albacete, Alicante, Murcia y Zaragoza. ¿Vale? Entonces, si os interesa alguno de los IMLs, yo lo que os recomiendo es que os pongáis en contacto con ellos. Varios de ellos van a tener jornada de puertas abiertas, van a tener por lo menos en los últimos años se han hecho alguna jornada de puertas abiertas también online con los tutores o el director del IML para contestar respuestas a las inquietudes. Y así, bueno, pues podéis ver cuáles son las características de cada centro y que os ayuden un poco a la toma de la decisión. Pero insisto, me podéis escribir cuando queráis, pero os lo van a aclarar muchísimo mejor si escribís directamente a los IMLs que os interesen. Y bueno, pues todos los años que iba haciendo esta presentación he puesto esta diapositiva de hay un déficit de especialistas en medicina legal y forense. Noticia del 2029. Fijaros esta del 2024. Justicia encarga un censo de médicos forenses para ajustar plantillas. Porque tenemos un déficit inmenso y se prevé que de aquí a, siempre digo más o menos 4 o 5 años, un tercio de la plantilla de toda España se jubila. ¿Qué quiere decir esto? Que es una especialidad que sí que tiene muchísimo recorrido en cuanto a disponibilidad de plazas, aparte de las plazas MIR, esa posibilidad de que cojáis también las interinidades para los que estéis interesados y no os dé el número, que siempre sé que hay muchos casos. Y también os diría que aquellos que cojáis las plazas, bueno, pues que lo que siguen el año pasado pues es una pena porque con las poquitas que había hubo 2 renuncias. Entonces, y hubo mucha gente que se quedó fuera porque de verdad que me escriben y lo sé de forma fehaciente. ¿Qué pros le veo yo a esta especialidad? Bueno, aparte de que, como os digo, es muy bonita, es una especialidad muy multidisciplinar que permite conocimiento y que requiere conocimiento de distintas áreas de la medicina y, como os digo, sobre todo esa parte que para mí es muy social y muy humana, que también tiene momentos duros, no solamente en casos de fallecidos y homicidios, pero bueno, que tienes momentos de maltrato a menores, pederastia, bueno, pues algunas situaciones, pero que también es tan importante nuestra función para que esos casos se resuelvan, que por eso os digo que tiene una parte social y humana también que te sientes útil, ¿no? Como contras, la verdad es que a mí me cuesta siempre sacarlos. A día de hoy, quizás yo lo único que se me ocurre
pues es verdad que hay a veces diferencias entre distintos IMLs y que en sitios que están todavía guardias de semana, en contra hay en muchos que ya tenemos las guardias de 24 horas y bueno, eso puede ser un lastre. También es verdad que los que son las guardias semanales, que son más localizadas, pues suele ser porque son guardias tranquilas en las que no hay mucha población, pero eso te obliga a tener semanas completas de disponibilidad. Pero eso, por deciros algo, yo he estado llevo 17 años de forense y habré estado, no sé qué deciros, 14 con guardias semanales y aquí estoy hablando bien de la especialidad. O sea pero bueno, por deciros algo, pero ahora mismo de verdad que no se me ocurren muchas más cosas. Otra de las cosas, y ya con esto termino, que me preguntáis muchísimo es el tema de la calidad de vida. Es una pregunta un poco difícil porque la calidad de vida probablemente es distinta para cada uno. Yo, claro, para mí sí la tiene, porque me permite, yo soy madre, tengo varias actividades, aparte de estar con vosotros, estoy en la Complu y bueno, pues hago investigación, publico, he hecho la tesis, con lo cual se tiene tiempo para hacer más cosas. Pero bueno, yo quería saber la opinión de mis compañeras y antes de venir he escrito en el grupo que tenemos y todas me han contestado que sí, que consideran que tenemos buena calidad de vida. Tenemos al final un trabajo, la jornada laboral es jornada laboral de mañana en principio y luego pues las guardias que dependiendo del destino que sea, hay sitio que son 24 horas de presencia, hay sitio que son localizadas desde por la tarde, hay sitio que es localizadas solamente por la noche. Depende, y por eso hay muchas veces que cuando me hacéis preguntas concretas no sé contestarlas porque depende de dónde vayáis. Y hay mucha diferencia entre unos institutos y otros, pero vamos, como si preguntáis cómo son las guardias de cirugía general y preguntáis en el Gregorio Marañón y os vais al hospital de Albacete y os vais al Clinic, ¿vale? Que hay muchas cosas que van a depender del hospital en el que caigáis o del IML en el que caigáis. Pero bueno, que por eso os invito a que les escribáis si tenéis interés a los IMLs concretos o si no queréis más generalidades, me escribís a mí, ya os digo que invitadísimos y nada, os dejo para que hagáis ya preguntas y muchas gracias por la atención. Sí. ¿Alguna pregunta por aquí? Yo pensaba que os iba a dejar ya sin preguntas con tanto que os he contado. Hola Pilar, gracias. Pues quería preguntarte, por ejemplo, sobre lo que acabas de decir de que consideras que calidad de vida porque hay tiempo para hacer otras cosas. ¿Eso porque es por la manera en la que se desarrolla el trabajo en los institutos de medicina? ¿Es por la manera en la que podéis gestionaros el trabajo o a qué se debe exactamente? El tener tiempo para hacer otras cosas. ¿Cómo se gestiona? Es que es una pregunta un poco abstracta, pero ¿cómo se gestiona exactamente el flujo de trabajo en la medicina legal? Bueno, lo primero de todo, evidentemente, está la parte de la experiencia. Yo cuando empecé, pues llegaba allí y hasta las 8 o 9 de la noche no me iba del juzgado. Y ahora, bueno, pues evidentemente está esa parte. Pero luego, yo te hablo de mi experiencia. Mi experiencia es que yo a lo mejor me pongo consultas, aparte de las guardias, un par de días a la semana y los otros 2 días tengo tiempo para hacer los informes que de las 2 semanas que he tenido consulta. Entonces tienes tiempo para gestionarte tú y para adaptar tanto por un lado tus consultas y por otro lado sacar tiempo para hacer los informes normalmente sin demasiado agobio. Yo, por ejemplo, ahora estoy en un momento que estoy con informes pendientes a 0. O sea, tengo consultas, pero no tengo informes en la mochila que me traiga para el fin de semana. Pero también te digo la verdad, ha habido veces que he tenido, por ejemplo, en la época del COVID, 7 manapraxis a la vez encima de la mesa. Entonces, hay veces que depende del flujo de trabajo y el reparto es equitativo y simplemente, pues, y luego hay muchas cosas que hay gente que es, yo soy yo creo que soy muy cuidadosa, muy metódica, pero que cada uno también tiene una capacidad de gestionar su tiempo y gestionar su trabajo distinta que depende de cada uno, pero yo creo que el trabajo que tenemos se gestiona muy bien en el tiempo que tenemos y con libertad para adaptarlo un poco a como tú lo quieres gestionar. Por lo menos mi experiencia en Madrid es así. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más, chicos? Hola, yo quería preguntar que si la psiquiatría forense se puede ejercer también a través de la psiquiatría o solo dentro de la medicina forense.
Pues es una pregunta que me han hecho otros años y como no se ha sacado cómo va a ser la nueva oposición, me cuesta contestarla porque no, o sea, conozco a gente que está metida dentro de la comisión de la especialidad y que me ha hablado, pero son cosas que se han hablado informalmente en las reuniones preparativas de la especialidad y que no está reflejado realmente en ningún sitio. Teóricamente, tú para acceder al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses vas a tener que tener sí o sí la especialidad, teóricamente. Ahora mismo, pues por ejemplo, en Madrid solamente hay 2 plazas de personas que están haciendo psiquiatría forense y solo psiquiatría forense, solo 2. Y el resto somos forenses generalistas, que lo que pasa es que hacemos mucha psiquiatría forense, la mayoría de nosotros. Pero, ¿vas a poder acceder al Cuerpo Nacional a través solo de psiquiatría? No te lo sé decir, porque teóricamente no. Pero no sé si harán excepciones para ese tipo de plazas. ¿Y esos 2 psiquiatras forenses se formaron a través de medicina forense o psiquiatría y luego hicieron un máster o como? Pues una de ellas hizo primero medicina legal y forense, luego hizo psiquiatría forense y luego hizo la oposición. Y la otra hizo psiquiatría y luego hizo la oposición. He hecho medicina legal forense, psiquiatría y oposición. Y la otra hizo psiquiatría y oposición. Pero las dos accedieron al final de... Lo que pasa que es eso, a día de hoy te piden requisito ser médico. Y luego es una oposición tipo concurso, que quiere decir que por los méritos que tú tengas se suben y se bajan puntos. Entonces ellas, por tener esas especialidades, les daban puntos extras que subían en la prioridad luego a la hora de elegir. Pero... pues nada. Gracias. Nada. Luego, perdón, lo que sí que hay es formación, hay másteres adicionales de psiquiatría para, si quieres hacer forense como generalista y luego hacer el máster de psiquiatría, esas opciones hay. Y antes había algo que se llamaba las capacitaciones, que se compatibilizaba justicia y sanidad hacían un acuerdo y entonces tú pasabas X tiempo en psiquiatría y te daban una capacitación específica en psiquiatría. Y creo que en algunos IMLs lo están haciendo. En Madrid no, pero creo que, por ejemplo, en País Vasco creo que sí que lo estaban haciendo, no sé en los demás cómo estará funcionando, pero claro, si sacan plazas específicas de psiquiatría forense entiendo que se las van a dar a las personas que tengan psiquiatría, pero por ejemplo, las que hacen psiquiatría forense no hacen nada más, o sea, no hacen autopsias, no hacen malas praxis, o sea, solamente es para psiquiatría forense y casos complicados y gordos que les derivamos los demás porque son demasiado complicados para hacerlos nosotros. ¿Alguno más? ¿Nadie más? ¿Alguna preguntilla? Bueno, pues ya está. Muchísimas gracias y, oye, mucha suerte a todos, que vaya muy bien y si finalmente cogéis legal y forense y tenéis cualquier duda me podéis escribir cuando queráis y de verdad que os vaya muy bien.